capítulo 24, versículo desde el 3 hasta el 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará, lo dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parece pertenecer a otro momento, a otra etapa después de ese versículo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Para nadie es un secreto que hemos empezado un nuevo año cargado de tensión, de noticias que captan nuestra atención, tensión política y en muchos otros aspectos. Sin duda alguna hay tensión en el mundo, hay amenazas de guerra y amenazas de conflictos bélicos como nunca antes en las naciones. Rumores de una nueva pandemia, pronósticos de desastres naturales, por el recalentamiento global, por el aumento del nivel del mar, por el desprendimiento de iceberg en la Antártida, por el derretimiento de glaciares y otros fenómenos naturales que amenazan con la existencia en el planeta. Pregunto: ¿está preparada la iglesia para enfrentar lo que viene? ¿Está preparado el corazón del cristiano de hoy para enfrentar lo que viene? Todo indica que un periodo de gran angustia se aproxima para la humanidad. Vienen años de grandes cambios. Según el noticiero Venevisión del día 4 de enero, existe en el mundo un escenario de conflicto global en el cual se teje la hipótesis de una posible tercera guerra mundial. La búsqueda de lugares seguros sería una prioridad para vivir en este tiempo, dicen ellos. Así que decidieron preguntarle a una inteligencia artificial qué países serían más seguros en el caso de estallar una tercera guerra mundial. Entre otras cosas, la inteligencia artificial dijo que América Latina no figura entre los países más seguros o entre las regiones más seguras, aunque está alejada de los epicentros de conflictos históricos
su abundancia de recursos naturales y estratégicos y su proximidad a los Estados Unidos convertiría a América Latina en un objetivo indirecto. Fueron las palabras de la inteligencia artificial. Yo sabía que algunos países de Europa empezaron este año alertando a sus ciudadanos de un posible escenario bélico. Entre ellos, países como Noruega y Suecia han estado repartiendo panfletos sobre cómo actuar en un posible caso de guerra. Ahora, empezando este año. Son noticias verídicas que se pueden corroborar. Usted sabe que China enfrenta una grave crisis sanitaria debido al brote de metaneumovirus, un virus respiratorio altamente contagioso que afecta principalmente a niños, ancianos y personas inmunodeprimidas, personas que tienen alguna otra patología preexistente. Se ha registrado el mayor incendio de la historia en la ciudad de Los Ángeles, California. Está en curso aún en este momento. También conocida como la ciudad sin Dios. La ciudad de Hollywood, que las letras ya se quemaron, por cierto. Se han quemado miles de viviendas y el fuego no para. Entre ellas, varias mansiones de grandes celebridades se han quemado completas. Esta mañana había un anuncio que decía: celebridades en la calle por el incendio. Tal como está escrito, ya son muchas las señales que nos hablan de que la venida de Cristo está muy cerca. Los Ángeles, una ciudad cargada de inmoralidad, una ciudad donde muchas veces no hay ningún temor para burlarse de Dios. La ciudad sin Dios, la ciudad de las celebridades. El estado de California es el estado con más leyes de tendencia anticristiana que todos los estados de los Estados Unidos. La venida de Cristo está muy cerca, pero hay dos cosas que deben ocurrir antes de que Cristo venga. ¿Cuáles son? La primera, la apostasía. Tiene que haber una apostasía generalizada, un desvío grande y global de la fe de la gran mayoría de las iglesias del mundo entero. Y la otra cosa que tiene que ocurrir antes de la venida de Cristo es la manifestación del anticristo. Nunca una generación había vivido para ver tantas profecías en pleno cumplimiento. Nunca. Y ya hemos nombrado muchas profecías que por el tiempo no me da tiempo entrar en esos detalles. Que si la ciencia aumentó más en 30 años que lo que aumentó en 6.000 años, que Israel se estableció como nación.
Ahora está una profecía a punto de cumplirse por ahí. Dice la Biblia que Damasco tiene que desaparecer. El río Jordán se tiene que secar. Ya está casi seco. Entre otras que hemos mencionado, el aumento de la maldad, el aumento de esa comunidad innombrable que usa la banderita de colores, como Sodoma. Entiendo. El restablecimiento de Israel como nación, la higuera reverdeció. ¿Qué faltaba? Bueno, yo creo que hay tres cosas que se pueden valorar, que están en proceso o faltan: la apostasía, la manifestación del anticristo y que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Lo leímos al principio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y como le dije ahorita, nunca una generación había vivido para ver tantas profecías en pleno cumplimiento. Nunca una generación tuvo tanto avance de la tecnología, y aún así continuamos en esta tierra. La tecnología tiene mucho que ver con eso, con esa aceleración de la predicación del evangelio. Dice Daniel 12: irán de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia aumentará. Habrá un aumento de la movilización internacional, un aumento de los viajes. Eso está pasando también ya. La gente anda por el mundo. Voy para Noruega, voy para allá para Brasil, para allá voy un momentico para allá para Italia, ya vengo, voy para Francia. Hay muchos viajeros, no solamente venezolanos, hay una diáspora venezolana, es verdad, pero hay muchos viajeros en el mundo. No es difícil. La apostasía ya es un hecho. Nunca tantas falsas doctrinas y herejías habían surgido en una misma generación, y nunca se habían difundido por el mundo entero en tan poco tiempo, y nunca habían atrapado a más del 50% de la iglesia de Cristo. Están vendiendo espacios en el cielo. Una secta africana. Me da pena decir algunas cosas que están pasando en las iglesias aquí en el púlpito. Ayer estábamos hablando de que un pastor por ahí estaba haciendo liberación, pasando a las hermanas a darle un beso en la boca, ¿no? A liberarla. Están vendiendo. Hay otra que no me da pena decir, es peor que esa. Hay una que en África hay una que está en una iglesia que es grande a nivel de África, y está vendiendo espacios en el cielo, terreno de 100 metros cuadrados en el cielo, en $100 cada uno, y con eso reservan la seguridad de ir al cielo. O sea, volvimos otra vez a la venta de indulgencias, pues. Sí, sí. En el tiempo de Martín Lutero, se fue lo que explotó a Martín Lutero. Digo, la gente, vamos a vender que el que dé una ofrenda más grande tiene redención por 100 años, otra más grande tiene una redención por 1000 años, que la otra ofrenda más grande tiene una redención por 2000 años. No, tan siquiera esto tiene un interés espiritual. Están ganando el cielo, supuestamente, entre comillas. Peor que peor son aquellos que dan ofrendas por un interés totalmente materialista. Ni les importa el cielo, ¿saben? Ni les interesa si van o no para el cielo. Les interesa que no, ese ser evangélico es un buen negocio, va para la iglesia y nos va bien. Entonces, es más que un negocio. Existen divas evangélicas ahora, existen magnates evangélicos, existen
celebridades evangélicas, en toda una industria y todo un comercio también con la fe. No todos, por supuesto. Siempre Dios se reserva un pequeño remanente. Pero no olviden, la puerta es estrecha. El anticristo, también conocido en la Biblia como la bestia, está a punto de manifestarse. Es una persona de carne y hueso. No es el diablo que se va a aparecer, no. No es simbólico, no. Es una persona de carne y hueso. No es un tipo feo, espantoso, no. Lo más probable es que sea un hombre joven, un hombre atractivo, un hombre inteligente, tal vez con formación militar, política, que habla varios idiomas, pudiente, multimillonario quizás, inteligente, con propuestas altamente innovadoras para la humanidad, que lo van a hacer atractivo para ser ese líder emergente que está saliendo para dar un nuevo rumbo y crear de eso que ya se está hablando tanto, que es el nuevo orden mundial. Eso del nuevo orden mundial, que yo sepa, hace 20 años atrás solamente lo nombraban los pastores cuando predicaban, pero ya eso está en la agenda de la ONU, establecer un nuevo orden mundial. Es una persona de carne y hueso, un líder carismático como nunca antes el mundo ha visto. Si lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, parafraseamos un poquito, dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Voy a tratar de nombrar algunas cosas, porque tampoco tiempo tengo para explicar todo el capítulo. Pero dice que es semejante a un leopardo. ¿Cuál de los imperios de la antigüedad estaba representado por un leopardo? El imperio griego. Alejandro Magno se vestía como un leopardo aquí arriba. Después dice que sus pies eran como de oso. ¿Qué imperio de la antigüedad estaba representado por un oso? Grecia todavía existe, ¿verdad? Imperio representado por un oso. El imperio persa, actual Irán. Dice: y su boca como boca de león. ¿Qué imperio estaba representado por un león en la antigüedad? El imperio babilónico. Entonces, que va a tener, entiendo yo, la maldad de el imperio griego, que conquistó a toda la humanidad, al mundo conocido. Dice que Alejandro a los 23 años lloraba como un niño porque no tenía más nada que conquistar. Estábamos hablando de lo sangriento del imperio babilónico, de la dureza y lo implacable del imperio persa, medo-persa después. Luego en otros textos
incluye la fuerza del imperio romano. Notemos también que dice que tiene 7 cabezas. Algunos dicen que se trata de los 7 montes que rodean a la ciudad de Roma. Otros dicen que se trata de los 7 imperios más poderosos que han existido en la humanidad. Acabamos de nombrar 4. También tenemos el imperio asirio, el imperio egipcio y el último imperio de todos, que es el imperio del anticristo. Si vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 encontramos lo que nos dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, sobre el anticristo, versículos 1 al 4. Leemos también algunos textos, porque no pretendo hoy ser o traer un seminario escatológico, sino más bien una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 hasta el 4, dice: pero con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice la Reina Valera 1960. Otras versiones ya han corregido este detalle, que es un error de traducción, porque no dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, ahí no dice eso, dice en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Y lo leemos en otra versión, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo en la versión internacional, ¿verdad? Dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. Entonces dice que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo gran tribulación. Y el primer capítulo, el capítulo 1 de segunda a los tesalonicenses, nos habla de que el Señor está, es un capítulo de consuelo, nos está consolando. Y en el capítulo 2 está aclarando, parece que alguien había enviado una carta haciéndose pasar por Pablo y sus colaboradores, diciéndole: ya llegó el fin, llegó el día del Señor, llegó el tiempo de angustia y tribulación para la humanidad. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 3, me voy explicando, ¿ok? Me voy explicando. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Apostasía. No, ¿qué es lo que no vendrá? Dice: porque no vendrá antes que, pero ¿qué es lo que no vendrá? La venida de Cristo. O sea, Cristo no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Primero. Segundo, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El apóstol Juan lo llama la bestia, ¿verdad? En otras partes el apóstol Juan lo llama el anticristo, ¿verdad? Jesús lo llama también anticristo, y que se levantaron también muchos otros anticristos en Mateo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un liderazgo totalmente anticristiano y al mismo tiempo es un pseudo Cristo, un falso Cristo que quiere
presentar como el verdadero Cristo. Él va a lograr la paz mundial. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis. En el capítulo 6, cuando se abren los sellos, Apocalipsis capítulo 6 dice: vi un cordero, vi cuando el cordero, ¿quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? Cristo. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pregunto, ¿quién es el caballo blanco ese? Cristo no es, porque Cristo está arriba, es el cordero. El anticristo. El Cristo de Cristo. El caballo blanco. Y he aquí, mirad, que son juicios. He aquí, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El hombre viene con todo. El hombre viene con gran popularidad. El hombre viene con paz y seguridad. Por eso dice la palabra: y cuando tengan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y cómo sé yo que logró paz y seguridad? Cuando veo el segundo caballo, el caballo rojo. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz en la tierra, y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. Este periodo en el que se quita la paz porque había paz, ¿o no? Se quita la paz porque había paz. ¿Quién logró la paz? El primer caballo. Él va a lograr la paz mundial y la estabilidad económica al principio. Sin embargo, todo esto viene acompañado de todo un sistema anticristiano que pienso que cada vez toma más terreno en el mundo. Sé que el anticristo es una persona de carne y hueso, pero está acompañado de todo un sistema anticristiano que yo creo que ya existe. Y ese es el punto de este mensaje. El sistema anticristiano en el mundo ya se está instalando. Quizá no hemos visto a la persona del anticristo, no sé si lo vamos a ver, pero ya estamos viendo como hay todo un sistema anticristiano levantándose en las naciones. Ya tenemos una agenda en las Naciones Unidas llamada la Agenda 2030, donde está constituida por 17 objetivos que buscan implementar para el 2030, escuche bien esta palabrita, un nuevo orden mundial. Donde se busca una economía global, nuevos patrones de moralidad para la humanidad. Cuando digo nuevos patrones me refiero a que lo que ustedes siempre han visto como malo, no, esto no es tan malo, eso es bueno, ¿verdad? Cambiar esos patrones de lo que la humanidad ha llamado hasta ahora bueno o malo. También se habla de una ciudadanía mundial. Y la cosa es interesante porque usted dice, qué bueno sería viajar por todos los países sin pasaporte ni fronteras. La misma moneda. Una sola moneda, tranquilo.
voy como una casa rodante y visito el mundo entero. Y de eso ya está planteado. Hace poco vimos la creación de la religión de la casa abrámica. ¿Usted lo escuchó? Ella tiene su templo en los Emiratos Árabes y que busca unir a las tres religiones más grandes del mundo. ¿Cuáles son? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Son las tres religiones más grandes del mundo, y en ese lugar donde se hizo un templo hay una mezquita, una sinagoga y una iglesia que por acuerdo se dijo que tenía que ser sin la cruz. Una iglesia sin Cristo. Hace años, organizaciones misioneras sobrevolaban los países no alcanzados, dejando caer nuevos testamentos en los países no alcanzados. Salían las avionetas y dejaban caer a ver quién se encontraba un Nuevo Testamento. Hoy el Evangelio está llegando a muchos rincones por una cosa. ¿Sabe cuál? Por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales. Están haciendo mucho más que lo que hicieron muchos misioneros por tantos años. En el Museo de la Biblia en Washington, tienen todas las etnias que faltan por alcanzar y que no tienen acceso a la Biblia. También tienen los idiomas en los que aún la Biblia no ha sido traducida. Según información oficial de este museo, con ayuda de la tecnología que hoy existe, ellos estiman que todas esas traducciones que faltan podrían estar listas probablemente en 9 años. Aunque esto es un tiempo aproximado, todo indica que pero muy pronto el Evangelio será predicado en todo el mundo, y como está escrito, entonces vendrá el fin. No sabemos cuándo viene Cristo, pero hay cosas que nos hacen pensar que el fin está cerca. Para mí, esta es una de las señales más importantes que nos dice que el fin de todo este sistema está muy cerca. Mateo 24:14, ¿se acuerdan? Y será predicado este Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Será el 2025 el año de la venida de Cristo? No lo sabemos. Pero sin duda será un año decisivo para el cumplimiento de muchas profecías. Un año que parece estar cargado de eventos determinantes para el fin. La persecución contra los principios cristianos es cada vez mayor, contra las iglesias fieles. Siempre hay las iglesias que le caen bien a todo el mundo, porque no hablan de pecado ni de la exclusividad de Cristo. Esas le caen bien a todos. Si es una iglesia ecuménica, amiga de todas las religiones, esa le cae bien a todos. Que no hablemos tanto de pecado, que todo es puro amor, que todos somos hijos de Dios, que no me juzgue, que no me condene. Esa sí encaja en el mundo perfectamente, ese tipo de iglesia. Quizá no tenga problema, porque son como el mundo. Las cosas se pueden complicar para los cristianos, hermano. Y lo que estoy diciendo es muy serio.
Y si no vemos completo toda esa tribulación que viene, al menos creo que vamos a experimentar los inicios de esa persecución, por lo que estamos viendo. Ya se nota una presión social y política en contra del cristianismo en el mundo entero. Ya se nota. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los primeros cristianos enfrentaron tiempos de fuerte persecución. Y les voy a decir algo: a lo largo de toda la historia, el cristianismo fiel siempre ha sido perseguido. No se trata que solo esto va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, ¿no? El mundo se está acomodando de tal forma, ojalá que no sea así, pero por todas las cosas como se ven, pareciera que en poco tiempo la iglesia se verá afectada por la iglesia verdadera, la que no se adapte a las condiciones que este mundo pone. ¿Hasta qué punto la iglesia está preparada para enfrentar estos tiempos difíciles? No será fácil caminar en medio de un mundo corrompido y caerle bien a todos, no será fácil. Claro, los cristianos que venden su alma por un plato de lentejas no serán perseguidos, pero los que no acepten hacer lo mismo que todos hacen, quizá no caigan tan bien. Una hermana estaba trabajando en una institución, no voy a decir de qué país ni nada, y estaba trabajando en esa institución y vio que estaban maltratando a unos niños. Ella quiso hacer algo y quiso denunciarlo, y a los días le llegó una boleta de despido. Cuando quiso hablar, alguien la amenazó y le dijo: si aprecias tu vida, cállate y vete. No va a ser fácil estar en un mundo corrompido. Yo creo en el cuidado de Dios aún en medio de la angustia. Yo sé que sí, claro que sí. Él no desampara ni desamparará a sus hijos. De corazón espero que no tengamos que vivir todo esto que estoy hablando, pero nuestro corazón debe estar preparado para cualquier cosa que venga. El diablo jamás podrá destruir la iglesia, eso es verdad. Siempre habrá un remanente fiel hasta el día que Cristo venga, porque Mateo 16, 18 dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bueno, ni la muerte pues nos va a separar del amor de Dios, según dice la palabra.
Hay muchos creyentes, le voy a decir la verdad, hay muchos creyentes que no los veo firmes hoy, que gozamos de tanta libertad. No los veo firmes hoy con tanta libertad que hay. Si quieren se pueden parar en una plaza, agarrar un megáfono, hablar, decir lo que quieran, y aún así no lo veo firme con tanta libertad que hay. No quiero pensar cómo será su comportamiento ante una situación de persecución. No lo quiero pensar. Si no están firmes hoy en la libertad que tenemos, ¿cómo será ese comportamiento de ellos cuando vengan esos tiempos difíciles? Si hoy se quejan por todo, ¿cómo se comportarán en medio de una persecución por la fe? Si hoy andan reclamándole a Dios por todo lo que le pasa, ¿cómo será si las cosas se complican un poco en el mundo? ¿Qué va a pasar si un día nos toca defender nuestra fe? ¿Qué va a pasar? Si un día nos dicen, niega a Jesús o muere, ¿qué va a pasar? O te adaptas al sistema o te vas a prisión, ¿qué va a pasar? La verdad, veo a más de uno uniéndose al mundo para no padecer persecución. Esa es la verdad. ¿Qué va a pasar con el creyente que solo vive de eventos? ¿Qué va a pasar con ese creyente? Pero no tiene comunión con Dios ni siquiera. Vive de eventos, pero no tiene comunión con Dios. ¿Qué va a pasar con ese creyente que solamente asiste cuando hay fiesta, cuando hay comida? Pero cuando hay ayuno y oración, brilla por su ausencia. ¿Qué va a pasar con ese creyente? A los que le manden el primer memorando y una vez se une al mundo rapidito. ¿Qué va a pasar si ya no pueden estar los hermanos detrás de ti para que te congregues? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no haya nadie que pueda irte a buscar para ir a la iglesia y llevarte de regreso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando no tengas a nadie que te esté mimando para que busques de Cristo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con los hermanos carretilla? Hay que llevarlos y traerlos para todos lados. Que la única forma de que se congreguen es que los busquen, que los ayuden en todo, que le compren un medicamento, que le den todo lo que necesitan, porque si no esa iglesia es mala. Creyentes que les gusta que los estén mimando y animando para poder estar siempre para adelante. Creo que ya sabemos lo que va a pasar con ellos. Van a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Me preocupa cómo reaccionarán los que por cualquier tontería se están quejando en el momento que apriete un poco la cosa. Me preocupa los que por cualquier roce se quieren ir de la iglesia como el canguro, saltando de iglesia en iglesia. Vámonos, vámonos. Que el hermano no me dio un café. ¿No? El pastor no me miró. Vámonos, vámonos. Que el hermano con el codito medio. Vámonos, vámonos. Que me parece que en esta iglesia no hay unción. Vámonos, vámonos. El aire acondicionado se quemó. Vámonos, vámonos.
No soportéis a la gente porque te falta el amor de Dios. ¿Qué va a pasar con los hermanos canguros? Se llama Los vámonos. ¿Cómo actuarían las iglesias de hoy en día si tuvieran que experimentar cualquier tipo de persecución? ¿Cómo sería la iglesia si la situación se aprieta para los cristianos? Porque siempre hemos pensado que eso va a pasar, eso es allá en Afganistán, en Norcorea, en África, en los países árabes. Pero resulta que ya está empezando a verse lentamente, se está metiendo aquí en América y en Europa una especie de intolerancia, una especie de sistema anticristiano. Y no nos van a perseguir por ser cristianos, no. ¿Saben por qué? Por intolerante, por chapao a la antigua, por legalista, por religioso, por dogmático. Entonces ahora cualquiera que exhorta, cualquiera que dice algo que debe corregir, que se debe corregir, es un dogmático, un legalista, un religioso. Entonces lo van a acercar y lo van a perseguir, pero pienso que lo van a perseguir de una manera disfrazada, ¿no? Diciendo, no, es que no, nosotros aceptamos que sea cristiano, no hay problema, pero ¿por qué tiene que discriminar a la gente de la banderita? Tiene que aceptarla como miembro de la iglesia. Él puede ser cristiano, pero no importa que dos personas del mismo sexo se casen, ¿qué importa? Que siga siendo cristiano, pero que no discrimine. Y eso no es compatible con el cristianismo. ¿Me estoy explicando? Sí. Me preocupa si la iglesia está preparada para cuando esto arrecie un poquito más. ¿Qué va a pasar con la gente que va a la iglesia para que le vaya bien? Y si no le va bien, se luchan con Dios. ¿Qué va a pasar con aquellos que tienen un evangelio de puro materialismo? ¿Qué va a pasar? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos o no a negociar nuestra fe? Es que nuestra fe no está en venta. Bueno, algunos sí la venden. Es que veo a muchos que en un caso así, en la primera oferta van a vender la primogenitura como Esaú. En ese tiempo vamos a saber quién es quién. Es en esos tiempos difíciles que muchos van a mostrar lo que tienen por dentro. Ahorita les preguntas y todo el mundo dice que es cristiano. Vaya a evangelizar las calles, casa por casa. Visita 20 casas y 19 le dicen, pero si yo soy cristiano, yo me congrego. Yo digo, pues si de 20 personas 19 son cristianas en todo el país, ¿por qué estamos como estamos? Como que no concuerda, ¿no? Pero cuando las cosas se aprieten, ahí se va a saber quién es quién. ¿Conoces a un amigo cuando estás en un hospital? Ahí sabes quiénes son tus amigos. O en una cárcel.
Conoces a tu esposa o a tu esposo cuando estás en una cama o cuando te divorcias. ¿Sabes quién es? Conoces a un cristiano cuando se va de la iglesia o cuando experimenta persecución. ¿Sabes quién es? Dice un dicho muy interesante: procura que aquello por lo cual vives es también algo por lo que vale la pena morir. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Hasta dónde llega tu compromiso con Dios? Y tu compromiso para resistir en el caso de que las cosas se aprieten. ¿Hasta dónde llega tu compromiso con Dios? ¿Está la iglesia preparada para defender su fe? Y termino con esta anécdota. Tú y yo tenemos que tener el compromiso que tenía un niño, que le dijeron: mira, tu hermanito necesita que tú seas un donante de sangre porque lo van a operar. ¿Tú estarías dispuesto a donar? El niño se quedó mirando con una cara muy seria. ¿Y qué le van a hacer a mi hermanito? Lo van a operar. ¿Y si no lo operan, qué pasa? Podría morir. Respiró profundo, pensó bastante y dijo: cuente conmigo, yo voy a donar. Lo llevaron al hospital. Cuando llegaron al hospital, pusieron uno a un lado y otro a otro lado, cada uno con una bolsa de sangre, y empezaron a hacer la extracción de la sangre de él y a colocarse el otro. Y él se quedó tranquilito. Cuando ya veía un ratico, llamó a la enfermera y le dijo: licenciada, ¿puede hacer un favor? ¿Cómo no vino? Dime. Licenciada, ¿a qué hora empezaré a morir? Había entendido que le iba a dar todo. Él creyó que iba a morir por el hermanito. Hasta ese nivel de compromiso tiene que estar tu corazón